Conversamos esta noche con el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, buenas noches. Saludos desde Achao, Chiloé. Desde Achao, muy bien, desde Chiloé. ¿Van a rechazar, ustedes han dicho ya, la acusación constitucional contra el exministro Pardo? ¿Por qué? A ver, estaba escuchando y viendo la nota introductoria y ¿qué quiere que le diga? Las declaraciones de congresistas de lado y lado a mí me dejan desconcertado porque hay carencia de argumentos, porque hay una clara búsqueda de aprovechamiento electoral y a mí me parece que eso es penoso y no es lo que necesita Chile. Lo que necesita Chile es acoger el llamado que nos hace el presidente de la República en términos de preocuparnos por las urgencias reales, como por ejemplo el proyecto de Salacuna, pero ya que estamos hablando de temas energéticos, una ley corta para poder acelerar la devolución de dineros a la ciudadanía y sobre todo, y más importante, poder sacar de una vez por todas, después de prácticamente un año, más de un año, el proyecto que renueva y fortalece los subsidios a las cuentas eléctricas que se encuentra absolutamente empantanado en el Senado por falta de voluntad política. Ahora, usted reconoce que es difícil lidiar contra esta acusación constitucional. ¿Por qué? Porque a diferencia de las anteriores, en donde se presentaba una acusación por un grupo de la oposición de manera desarticulada, sin coordinación, eso hacía visorar tempranamente que se iban a terminar empantanando y finalmente sus acusaciones, y así ha sido sistemáticamente, han sido rechazadas, incluso con votos en contra de gente de la oposición o por ausencias, etc. Y al menos hasta ahora las señales que han dado las oposiciones es de mayor consistencia en términos de empujarla colectivamente. Y eso evidentemente nos pone en un escenario complejo, más aún cuando uno escucha declaraciones de parlamentarios supuestamente oficialistas que me da la impresión buscan más pasar una vendetta que otra cosa. Pero yo tengo confianza en que en la medida que esa acusación se presente y por lo tanto podamos efectivamente analizarla con rigor y con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que yo creo que esta es una articulación política y un relato construido comunicacionalmente más que algo que tenga realmente un sustento jurídico como para poder avanzar en una acusación constitucional. ¿Por qué una suerte de vendetta, dice usted, de aquellos parlamentarios del oficialismo que apoyarían esta acusación? Cuando uno escucha algunas declaraciones y uno une hechos que han ocurrido recientemente, como por ejemplo las dificultades para llegar a un acuerdo global en la lista parlamentaria, en una lista única que finalmente no se pudo dar, y las consecuencias que eso trajo a posterior, uno más uno nomás, no es tan difícil. O sea, usted dice, por ejemplo, de parte de Acción Humanista, ¿de ese lado? Se lo dejo a su interpretación. A mí me parece llamativo. Ya, pero también hay de algunos del socialismo democrático que están a favor. Creo que hoy día la previa electoral, por así decirlo, incentiva las aventuras personales, las declaraciones grandilocuentes y la búsqueda de protagonismo muchas veces con un afán desmedido y poco reflexivo. Ahora, hasta la candidata Janet Jara lo dejó caer y dice que se hagan las acciones que haya que hacer. Hace más cuesta arriba. La candidata, lo que ha señalado y lo que han recogido quizás con algo de sensacionalismo los medios, porque titulaba la tercera, creo, así como luz verde. Lo que ha dicho la candidata es que hay que analizar las acusaciones, tiene que presentarse y tiene que leerse. De momento estamos especulando con una acción que la oposición ha anunciado pero que no ha ejecutado. Como no la ha ejecutado, no conocemos el tenor de la acusación, ni los contenidos, ni de qué se está acusando exactamente al exministro Pardo. Usted dice que no ha dado luz verde, no la ha avisado. Es que tampoco tiene por qué avisar nada, o sea, esta es una atribución que tienen los parlamentarios, que tenemos los parlamentarios, así como también hay otras que permitirían aclarar dudas sobre un tema que es de difícil comprensión y sobre el que mi sensación es que la enorme mayoría de la Cámara no lo comprende adecuadamente, porque cuando el exministro compareció ante la Comisión de Energía hace poco más de una semana, digamos que el ambiente estuvo y con la composición transversal que tiene la comisión, el ambiente estuvo bastante lejos de polarizarse o de emitir acusaciones o juicios, sino más bien de seguir profundizando en cómo es que llegamos a esta situación que tiene un origen que es muy claro, que es la política que adoptó el gobierno de Sebastián Piñera de congelamiento de tarifas,
no vamos a juzgar el contexto, era de alta incertidumbre producto de la pandemia, saliendo también del estallido, y se buscaba dar un alivio a las familias con un fin que yo creo que era loable, pero se tomó la peor de las decisiones para poder cumplir ese fin loable. Y finalmente la factura de aquello la hemos tenido que pagar todos los chilenos y chilenas en este periodo de tiempo, y al exministro le tocó la tarea ingrata de hacer cumplir la ley. Más allá de dejarlo caer, de pedirle la renuncia, ¿usted habría esperado que el gobierno protegiera de alguna manera al exministro Pardow? Porque los temas sectoriales, para eso están los ministros y ministras y las autoridades en niveles inferiores también. Creo que en este caso, a diferencia de otros, donde por ejemplo se involucró al presidente de la República, acá el exministro hidalgamente asumió sus responsabilidades, se le pidió el cargo y ya está, es lo que corresponde, ¿no? No comprometer al resto del gobierno o al mismo presidente por un problema, digamos, que en este caso es específico de una cartera como es energía. Voy a otro tema. ¿Está de acuerdo con el reproche que hizo el presidente por la ausencia de los diputados? Sí, al que le quepa el poncho que se lo ponga. En mi caso no estaba en la sala en ese momento, pero estaba sesionando en el Senado, cumpliendo mis obligaciones presupuestarias como parte de la Comisión de Hacienda. Ese era el día que exponía el Consejo Fiscal Autónomo. Y yo creo que, claro, el presidente hace un llamado a que podamos aprobar leyes que son importantes para Chile, y ese es un llamado que debería ser recogido más que criticado. Creo que es un reproche que además tiene asidero en la realidad, ¿no? Ha sido evidente para todo el país y muy bochornoso, por cierto. Ahora, él mismo asistió, digamos, no asistió a una fracasada sesión en 2021. ¿Serán recordados por estas horas también? Es probable, razones pueden haber muchas, tendrá que explicarlas si es que se acuerda. Pero lo cierto es que nosotros tenemos ciertas obligaciones y siempre se dice que hay que estar en la sala así como sagradamente todo el tiempo, y la verdad es que yo creo que eso no un poco absurdo, porque hay comisiones que sesionan en paralelo, actividades con el gobierno, reuniones de lobby, etcétera. Pero tú que has estado en el Congreso y siempre se escucha ese timbre permanente, uno sabe que hay señales de alarma que te indican que está faltando quórum y uno tiene que ir a la sala. Lo que ocurrió ese día es que había un grupo, éramos 12, 13 diputados y diputadas que integramos Hacienda y que estábamos en la sala del Senado sesionando. Los demás no sé qué explicaciones tendrán, o sea, estar en la cafetería o dando entrevistas o, digamos, pueda hacerte el espacio de ir unos minutos a darle quórum a la sala para que pueda garantizar su funcionamiento. Sí. Entonces, por eso te decía antes, el que le quepa el poncho que se lo ponga. Sí, lo último, nos quedan segundos. ¿Se equivoca el presidente cuando emplaza a Kast? Hay quejas del comando de Janet Jara que está dejando offside a la candidata, que la perjudica, que no tiene que meterse finalmente. Yo creo que esas primero son quejas que yo no he visto a la candidata quejarse, en primer lugar. No, pero su comando. En segundo término, el presidente es el presidente de la República y será el presidente de la República hasta el 11 de marzo del próximo año. Y cuando tenemos un candidato como José Antonio Kast, que amenaza con recortar ya no 6.000 millones de dólares, sino 21.000 millones, como señaló su principal asesor económico, evidentemente que eso cuestiona la política fiscal que está llevando adelante el presidente y su gobierno en un contexto además de tramitación y discusión de la ley de presupuesto del próximo año. Y por lo tanto el presidente, creo yo, no solo tiene el derecho, sino el deber de defender la política fiscal que está llevando adelante. Bien, diputado Sáez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche desde Chiloé. No hay de qué, un abrazo. Que esté bien, buenas noches.